pacífico, más tranquilo, estaba mejor. No había tanta urbanización, no había tantos problemas en... ¿Usted cuántos años lleva viviendo aquí, en la alcaldía Benito Juárez? Eh, 22 años, 22 años. 22 años. Ok. ¿Y podría contarnos un poco sobre usted? Como en qué ha estado trabajando o sus ocupaciones, sus intereses. Bueno, yo soy técnico mecánico, me dedico a la reparación de motocicletas. Ok. ¿Cómo era la vida aquí en Benito Juárez cuando usted era joven? ¿Qué veía en la cultura, en los ciudadanos? Era mucho más pacífico, más tranquilo, estaba mejor. No había tanta urbanización, no había tantos problemas en cuanto a carencia de agua, pero sobre todo edificios, ahora hay demasiados. Ok. ¿Qué recuerdos tiene de su colonia cuando era joven? Por ejemplo, ¿qué experiencias ha tenido? Bueno, principalmente aquí en Benito Juárez, yo ya llegué adulto, pero todavía recuerdo cuando el parque pues estaba más tranquilo, la gente tenía más tiempo para disfrutar, no estaba tan concurrido, no estaba tan sucio, sobre todo eso. Y en cuanto a las calles aledañas, no, pues también era muy tranquilo. ¿Y cómo antes recuerda que había mercados o tiendas que usted frecuentaba? ¿Cómo eran esos espacios de comercio? Bueno, sí, había muchas tienditas, como ahora se les conoce, las tienditas de la esquina, negocios personales, ¿no? Sí, Talleres artesanales inclusive, muchos negocios de diferentes oficios, es lo que yo recuerdo. muy bien. ¿Y recuerda la construcción de algún edificio o de algún lugar importante aquí en los alrededores, como una plaza, un parque? Mm, para beneficio de la comunidad, pues si acaso la delegación que la ampliaron, le hicieron muy bonita, pusieron canchas de fútbol, pero de ahí en fuera puros edificios habitacionales, en realidad nada para beneficio de la comunidad. Ya veo. Y con respecto a las tradiciones y costumbres que se tenían aquí, ¿qué tradiciones más comunes ha visto aquí en la localidad? En la actualidad, Desde o antes. desde Ajá. antes. Bueno, pues yo recuerdo cuando se hacían las fiestas aquí en el pueblo de Santa Cruz, Atoyac, que prácticamente ya se perdió, por el rumbo donde yo vivo, aquí por las calles de Zempoala, hay una iglesia que también pues hacían sus peregrinaciones por la fiesta de la iglesia misma, pero no, pues ya se perdió, eso ya se perdió. ¿Y qué se hacía en las fiestas de aquel entonces? ¿Perdón? ¿Qué se hacía en las fiestas de aquel entonces? Pues como las ferias de pueblo, había vendimia de comida, buñuelos, dulces tradicionales, juegos tradicionales, que la feria, la rueda de la fortuna, todo eso. O sea, había feria. Exacto, Había sí. más. Ok. ¿Y hay alguna tradición que ya, bueno, sí nos comentó que las fiestas patronales, pero Ujú. aparte de esas, otra que ya no se practique? No que yo recuerde de momento, honestamente. ¿No? Bueno. Y, em, ay, disculpe usted. ¿Usted vivió algún evento importante durante estos años que ha vivido aquí, como por ejemplo el terremoto del 85 o los Juegos Olímpicos? Uy, perdón, el terremoto sí, cómo no. En el terremoto no vivía yo aquí en la delegación, pero bueno, tengo parientes. Y Ujú. sí fue difícil, pero no como en otras colonias de la Ciudad de México. Estuvo más grave en el del 77, ahí sí estuvo cañón. De 77. ¿Y cómo estuvo ese terremoto? Uy, terrible, pues muchas edificaciones se cayeron, muchas vidas se perdieron. Estuvo terrible, estuvo terrible. ¿Y
¿cómo era la convivencia entre vecinos antes, cuando llegó usted aquí? Eh, Muy buena. Había mucha comunicación ya entre las gentes que llevamos años viviendo aquí, pues todavía sigue siendo como tal, pero se ha ido perdiendo precisamente por la llegada de mucha gente con la construcción de edificios habitacionales, pues precisamente el contacto con los vecinos se ha ido perdiendo gradualmente. Antes conocía yo vecinos, si yo vivía en Monte Albán, conocía y me hablaba con vecinos de Avenida Universidad o del Eje Central. No, mucha gente se ha ido, bueno, ha fallecido también, pero sobre todo han emigrado de la zona precisamente por el crecimiento de la misma. Ok. Y cuando usted llegó aquí, ¿qué hacía en su tiempo libre o qué actividades recreativas habían aquí en los alrededores? Bueno, había actividades deportivas, sobre todo aquí en la delegación. Como le comenté al principio, que había canchas de fútbol, de básquetbol, se nos permitía jugar en los parques. Eso es lo que yo recuerdo. Mm, ¿Y nos podría compartir qué tipo de música o moda estética había en esos entonces, en esos ayeres? Bueno, aquí en esta zona, en Benito Juárez, todavía era un poco más tradicional las costumbres de la gente, empezando por el pueblo de Santa Cruz Atoyac, ¿no? Que conservan las pocas gentes que quedan ahí sus costumbres, pero en los alrededores, pues no, ya es una vida más citadina, ya la gente va más al día, y no se diga en estos tiempos, con la llegada de nuevas gentes, las costumbres han cambiado, algunas ya se perdieron, eh, es lo que le podría yo argumentar. Ok. ¿Y qué nos podría decir usted de cómo ha cambiado la alcaldía con el paso de los años? ¿Qué Mm, opina de estos cambios que ha vivido? mm, Voy a ser honesto, la delegación sigue siendo segura, porque sí es segura, a comparación de otras delegaciones de la Ciudad de México, pero también hay muchas carencias y muchas gentes que vivían aquí de antaño, pues han perdido sus propiedades precisamente por el lucro de comprar terrenos, no sé si sea de forma legal o ilegal, pero para edificar edificios enormes. Ya veo, Eso es lo que ha cambiado. sí. Y ya para cerrar, ¿le gustaría agregar algo más que usted no haya mencionado o que quiera compartir a estas futuras generaciones? Pues que no se deje caer a la alcaldía y que tengamos más observación sobre la conducta de los delegados, porque la delegación no ha cambiado de administración desde hace muchos años. Eh, Se han hecho cosas buenas, pero yo creo que la mayoría malas, en el sentido de que las cuentas para los ciudadanos no han sido transparentes. Entonces yo nada más diría que para las gentes que viven y que van a llegar o los que tenemos familia más joven aquí, no quitar el ojo de los delegados para hacerles notar qué están haciendo, cómo están haciendo las cosas y si pues, se las están regando, que es el término más coloquial, pues marcárselos, ¿no? Y no dejarlo pasar por alto, nada más. Ok. Pues eso sería todo. Ándale, Muchísimas señorita. gracias por su cooperación. Ándale, Espero pues. que le vaya muy bien. Muchas Igualmente, gracias. jóvenes.